la morosidad será menor y eso también ha incidido en la subida de los bancos. Juan, con todos los factores que acabas de añadir para sumar, para explicar esa justificación, vamos a plantear toda la tertulia porque es que lo has puesto todo sobre la mesa. Buenos días. Precisamente sobre lo que estabas comentando, ¿no? Empezando, ¿no?, por esa huida rápida, ¿no?, para disparar a la bolsa, huida de los inversores de la renta fija que se volcaron en la renta variable y veíamos como, bueno, pues evidentemente movimientos en divisas, en petróleo, bonos, pero la realidad es la que es. Ahora mismo, digamos que el cuarto trimestre de este año, bueno, cuarto trimestre ya no queda nada porque estamos ya en plena cuenta atrás, la escena cambia mucho porque realmente el día a día y las cifras sobre los contagios todavía ni siquiera, aunque se trata de alejar, ni siquiera se descarta aquí un posible confinamiento domiciliario. ¿Cómo lo ves? Evidentemente, esta vacuna y estas expectativas no van a tener efectos sobre el crecimiento del cuarto trimestre, que va a ser negativo, significativamente negativo, por varias razones. Porque, en primer lugar, no se está generando nuevo empleo, sino más bien al contrario, y eso perjudica el consumo, porque no están aumentando las rentas, porque el gobierno además se ha equivocado en no bajando los impuestos hasta ayer, que bajó el de las mascarillas, pero poco más. Tenía que haber hecho lo que han realizado en la mayor parte de los países europeos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que las expectativas han mejorado, pero todavía la inversión no va a reaccionar inmediatamente. Estaba viendo datos incluso de viviendas iniciadas y de viviendas que han sido calificadas por los colegios de arquitectos como en producción, y en este sentido también se ha reducido sensiblemente. Por tanto, yo creo que es prácticamente imposible que durante el año ya estoy. Durante el año 2021 la economía española no caiga más del 14% aproximadamente, es decir, por encima de lo que ha previsto la Unión Europea. Ahí a nuestro otro invitado. Yo voy a, mientras me avisan de si puede incorporarse a esa tertulia, yo voy a lanzar otra pregunta. Ayer Christine Lagarde en Sintra hablaba sobre, bueno, esta crisis, decía que había un riesgo, ¿no?, de que esta recesión se convirtiera en crisis financiera y también de que el sector servicios había un riesgo de histeresis, ¿no?, en el sector servicios. Siendo España como es un país donde el sector servicios tiene tanto peso, ¿cómo ves las perspectivas después de estas declaraciones? Yo espero que si de verdad llegamos a una nueva normalidad, pero en este sentido normalidad auténtica, es decir, la pasada, no la que explicaba el gobierno, bueno, pues en ese sentido yo creo que mejorará sustancialmente el sector turístico. Hay que tener en cuenta que la demanda de turismo está muy vinculado a la renta, es un servicio de alta elasticidad y en este sentido incluso los turistas chinos se incrementarán significativamente. Hay que tener en cuenta que China es la gran vencedora económica de esta situación. Ya está creciendo a niveles del 5% y el año que viene se espera que crezca el 8%. Es el único país, junto con India, que parece que no ha entrado en recesión en el 2020. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los servicios también, como decía, están vinculados a la modernidad, están vinculados a la renta. Y en este sentido, esperemos que sigamos progresando. Y luego, por otro lado, todos los servicios vinculados a las tecnologías de información y comunicación pues se van a incrementar. Por tanto, se seguirá manteniendo esa tendencia que cuanto más desarrollado es un país, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, el sector servicios tiene mayor presencia. Y además, creo que vamos a dar más importancia a los servicios sanitarios, que también son de este sector. Lo que no quiere decir que haya que olvidar la industria, porque la industria juega un papel fundamental en la producción. Y eso también esperemos que se recupere sobre todo el sector automóvil, porque hay que recordar que España es el segundo país productor de Europa de automóviles. Vamos a incorporar a esta tertulia a José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES. Buenos días, José Ramón. Muy buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, y además con mucha energía, que eso es lo importante a estas horas de la mañana. Bueno, pues primero saludar a Juan Iranzo, que hace no sé cuánto tiempo que no nos hemos visto y hemos sido compañeros de tertulias, entre otras cosas. Sí, señor, me alegra muchísimo cuando he visto que ibas a entrar, aunque tenías problemas como yo con la informática, ya a nuestra edad esto nos cuesta, pero
ya estamos en línea, nunca mejor dicho, en la nube. Sí, es que yo utilizo el Zoom, el Skype. La verdad es que lo empecé a utilizar, pero ya se me ha quedado anticuado. Ahora es el Zoom y incluso el Team de Microsoft. O sea, esto va a una velocidad tremenda, esto de la tecnología. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y pues, lo que ustedes quieran, vamos. Estábamos comentando con Juan cuáles son las previsiones para España con este anuncio, ¿no?, de la vacuna de Pfizer y bueno, y también si se prevé que realmente lleguen, no sé, la segunda mitad de 2021 o eso es ser muy optimistas. Bueno, yo creo que todo dependerá de la capacidad de gestión, no solamente de España, también de la capacidad de gestión de la Unión Europea y de la capacidad de gestión de los propios laboratorios farmacéuticos. Fíjate en una cosa, todo el mundo estaba muy preocupado por las elecciones americanas y cuál iba a ser la repercusión de las elecciones americanas en la economía mundial fuera Trump, fuera Biden el elegido. Y en mi opinión eso daba lo mismo, porque en realidad la economía mundial en estos momentos está bajo la mirada de la pandemia, de manera que mi último artículo en un periódico era economía : es Pfizer, no es ni Biden ni mucho menos Trump el que nos va a indicar el camino de la economía. Si todo esto funciona, pues como decía Juan, probablemente una de nuestras industrias más importantes, que es el turismo, pues funcionará y entonces nos recuperaremos. Si no funciona suficientemente, pues tendremos dificultades. En todo caso, las pandemias han sido un constante en el mundo de la humanidad, o sea que pues pasarán, y si no es en el 21, pues será en el 22 y nos recuperaremos. Y esto es así, o sea que... Y luego, ¿qué pasa? Pues que hay cosas mucho más, digamos, ocultas y complejas, que son las líneas de la economía del futuro. O sea, lo que es verdad es que el eje económico ha pasado del Atlántico al Pacífico. Y en estos momentos la hegemonía económica no está entre la vieja Europa, que en el fondo está siendo ya un parque temático de la cultura medieval, de manera que en Europa también el turismo es una de las principales industrias, sino no entre Europa y Estados Unidos, sino que la lucha por la economía económica está entre China y sus aláteres, todo, digamos, la región asiática, incluyendo la India y, por supuesto, Estados Unidos. Y ahí está la gran lucha. Si Estados Unidos sigue la política de Trump, es decir, se quiere aferrar a las industrias obsoletas y viejas del Medio Oeste y empieza a subir sus aranceles y todo esto es pan para ahora y hambre para mañana, porque Estados Unidos, como tiene que competir y como ha competido siempre, es en temas de innovación. O sea, la gran industria norteamericana, por supuesto, es en estos momentos es la diversión audiovisual, pero también todo el tema del Silicon Valley. En la medida que Estados Unidos, a través de Biden, pues recupere su alma, que es lo que dice Biden. ¿Y cuál es el alma de Estados Unidos? La innovación. Eso es ir por delante. En la medida que haga eso, pues probablemente la recuperación de la economía norteamericana será grande y crecerá el mundo entero, porque tirará de él. En la medida que Estados Unidos intente hacer lo que hizo Trump, que es ayudar y proteger a las industrias obsoletas, pues creceremos muy poco. Y si Estados Unidos crece poco, el resto del mundo crecerá poco y digamos, incluso a medio y largo plazo, la hegemonía del bloque asiático, encabezado por China, será mucho más grande de lo que es ahora. Y España, como pasa siempre, pues nuestra primera industria es el turismo. El tema de la automoción está bien, pero nosotros hay que tener en cuenta que estamos básicamente en automoción de combustión y todo indica que el futuro es la automoción eléctrica y el coche autónomo. De manera que también tenemos que hacer un gran esfuerzo en esa segunda industria que es la automoción en España para, digamos, adecuarnos. Es decir,
Una cosa son lo que están haciendo los gobiernos, lo que pueden hacer los gobiernos, y otra cosa son, digamos, las líneas de fondo de la economía del mundo. Y en este sentido, claro, si hay más movilidad, la industria funcionará y eso para nosotros es bueno. Si nosotros conseguimos adaptar nuestra industria automovilística a las nuevas tendencias de la autonomía y de la electricidad, pues también avanzaremos, y todo esto exige un esfuerzo fundamental. Y luego también está toda la transformación ecológica. José Ramón, un momento, porque es que además ha dolido mucho algunas cosas, como nos ha dicho, parque temático de la Europa medieval. Nos ha traído el tema de Estados Unidos, la victoria de Biden, a esta tertulia esta mañana, y en todo ese análisis yo creo que tenemos que añadir dos capítulos al menos diferenciados. En un momento volvemos a España, macro, micro, las automovilísticas, como decía, de combustión, esas líneas maestras más cercanas, pero si le parece vamos a ver su visión, ¿no? Porque no hemos visto la opinión, la valoración de Juan Iranzo sobre lo que es la llegada posible, que nunca se sabe si nos pueden sorprender los recuentos, pero bueno, a priori una vez que el 14 de diciembre lo digan, Biden el 20 de enero jurará el cargo. ¿Cómo ve esa llegada, ese cambio en el despacho Oval, y si realmente introduce un cambio en la política económica a nivel internacional o plantea esas dudas, ¿no?, que decía José Ramón Pin sobre si se mantiene con las costumbres y pierde la carrera contra China? Realmente el programa de Biden tiene puntos positivos desde el punto de vista económico, pero también algunos preocupantes. En primer lugar, al igual que el programa de Trump, es proteccionista frente al exterior. Y de hecho, pues no ha anunciado para nada más plantear su futuro, el reducir los aranceles con Europa. Y de hecho, la Unión Europea el pasado lunes subió los aranceles para tratar de presionar a Estados Unidos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta otro asunto muy importante y yo creo que preocupante desde el punto de vista de la política, no solo política económica a nivel internacional, que es si Biden va a mantener o no el fracking. El fracking ha revolucionado no solo el mundo del petróleo, sino la geoestrategia a nivel mundial. Estados Unidos es suficiente, se autoabastece de petróleo ya, no necesita acudir a los mercados internacionales y mantener tropas, por ejemplo, en Oriente Próximo, y en este sentido hay que tener en cuenta que si se prohíbe el fracking, que representa el 70% de la producción norteamericana, pues eso incidiría en el precio del petróleo y nuevamente en las relaciones geoestratégicas a nivel internacional. Y luego, por otro lado, yo discrepo del anuncio de subida de impuestos por parte de Biden, tanto a las empresas como a las personas físicas. Y por último, pues probablemente encuentre dificultades, como casi todos los presidentes demócratas, para generalizar, para universalizar el sistema sanitario, porque no hay recursos suficientes. Pero en cualquier caso, hay una posibilidad de esperanza. Vamos a ver y esperar, y evidentemente será muy importante para el conjunto de la economía mundial. Si bien es verdad que China en este momento empieza a liderar la economía mundial, desde luego la recuperación. Ahora, hoy a partir de las 9 se seguirán debatiendo esos presupuestos generales del Estado. No sé cómo lo veis vosotros. Parece ser que no todo el mundo está de acuerdo, en concreto Europa, con la recaudación que se supone que se va a hacer con estos nuevos presupuestos. No sé si pueden darnos un poco esa visión sobre qué es lo que va a suceder, si están bien planteados, si van a meter a España en la senda de la recuperación económica o hay que hacer cambios. Bueno, sí, yo tengo mi idea particular. Es decir, si yo fuera empresario, en cualquier país, lo que hace un empresario es analizar los presupuestos para ver las líneas del gobierno, del futuro, y en función de eso, pues tomar decisiones. Pero en este caso, mi opinión es, no sirven para nada. No hay que hacerles caso. Los presupuestos de este año, los que ha presentado el gobierno socialista, son simplemente un papel
que va a servir para el debate dentro del Congreso de los Diputados, para la diversión de sus señorías. Dicho sea de paso, yo he sido diputado en la transición y por tanto sé cómo funciona esto, y para nada más. Primero, porque los ingresos, como dice usted, nadie se los cree, y por tanto el déficit público que programan esos presupuestos pues es un déficit sobre el papel, pero luego el que salga no tendrá nada que ver con lo que van a presupuestarse. Y segundo, los gastos le pasa lo mismo. De hecho, en realidad los gastos suelen ser mucho más fiables que los ingresos, porque los ingresos sí que es un presupuesto. Si crece la economía, si tal y cual, tendremos estos impuestos. Y los gastos es, vamos a gastar esto. Pero es que cuando se sienten de verdad, una vez aprobados los presupuestos, verán que hay que gastar en cosas que antes no tenían previstas y que hay que dejar de gastar en otras. Y este gobierno no va a dejar de gastar en ninguna. Y por tanto, ni se van a cumplir los ingresos, ni se van a cumplir los presupuestos. Los gastos. Por tanto, son unos presupuestos que ya he dicho, pues el papel lo aguanta todo. Han tenido que enviar unos presupuestos para que Europa los deje pasar, porque realmente Europa en estos momentos tampoco puede, disciplinar a los países que la componen. ¿Por qué? Porque todos los países están mal y por tanto están desbordando sus déficits. De hecho, Europa ha dicho que la disciplina presupuestaria estos años no va a ser aplicada. Por tanto, bueno, pues, oye, que han presentado unos presupuestos, pues muy bien. Que lo van a aprobar, pues muy bien. Que se van a cumplir, pues no. Por tanto, no van a servir para nada. O sea, no hay que pensar en los presupuestos estos como algo que puede servir para la política económica. Es simplemente un papel que presenta el gobierno, que aprobarán sus aliados y que luego se olvidará tanto el gobierno como los aliados, como los empresarios, como los particulares. ¿Se cumplirá? No se cumplirá nada. Y será lo que será la economía española. Esta es mi opinión. Juan, Estoy completamente de acuerdo que va a suceder eso y por tanto se deteriorarán las expectativas y eso es muy peligroso, porque no olvidemos que los presupuestos son la plasmación contable y jurídica del programa económico del gobierno, y aquí se pone claramente manifiesto que no hay programa económico. Yo he calificado los presupuestos de irreales, increíbles e inadecuados. ¿Por qué son irreales? Porque parten de una base falsa. La economía española no va a caer tan solo este año en 11,2%, sino que, como decíamos anteriormente, caerá alrededor del 14%. En segundo lugar, son irreales porque es prácticamente imposible que la economía española el año que viene crezca el 9,8%, aunque se incluyan los 27.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo. Los 27.000 millones que corresponderían al año 2021. Bueno, pues la propia Unión Europea ha dicho que ese crecimiento se logrará, en el mejor de los casos, durante el año 21 y 22, no solo en el 21. Por tanto, son irreales. En segundo lugar, son increíbles, porque como muy bien decía el profesor Tim Arboleda, los ingresos están calculados de una manera absolutamente irreal, sobredimensionados. Se prevé un crecimiento de 33.500 millones en la recaudación. En este sentido, hay que tener en cuenta que 24.000 corresponden a la propia inercia de la economía, a los estabilizadores automáticos, cosa que no se va a producir ni muchísimo menos. Piensan que va a aumentar casi 20.000 millones de la recaudación de IRPF frente a la cifra récord del año 2019, cosa que es inviable. Y luego, lo más sorprendente es que esperan recaudar 9.000 millones más como consecuencia del aumento de los impuestos, absolutamente inadecuado e incluso en algún caso anticonstitucional, por ejemplo, en el impuesto patrimonio, que puede ser confiscatorio. Y luego, por otro lado, siempre se utiliza, cuando no cuadran las cuentas, ese comodín que es la lucha contra el fraude. Bueno, pues la lucha contra el fraude solo es realista y eficaz si bajan los impuestos, no si suben. Por tanto, desde el punto de vista fiscal, además, se sigue la tendencia contraria a todos los países desarrollados, que es subir los impuestos en lugar de bajarlos. Y luego, desde el punto de vista de gasto, pues es una auténtica barbaridad, porque el techo de gasto, el cielo, como yo así lo he definido, se eleva un 53,7%. Es absolutamente ilógico en la situación actual. Y ya Bruselas nos ha dado el primer toque nada más verlos, en la primera apreciación, que el déficit estructural, es decir, aquel déficit público que no depende del ciclo económico, sino que depende de una serie de circunstancias que no recaudan lo suficiente para mantenerlo, como la seguridad social, como la renta mínima vital
Bueno, pues el déficit estructural se sitúa en el 7,2% según la Unión Europea. Duplica a la media de la Unión Monetaria, y eso hay que reducirlo porque está en nuestra propia Constitución. Por tanto, a mí me parece que estos presupuestos, como muy bien dice el profesor Pino Arboleda, también son imposibles porque no se pueden aplicar ni muchísimo. Y Europa, además, espero que en gran medida nos lo dé. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, o sea, coincidimos. O sea, como siempre. Porque esto, pero una cosa, un momento, perdonad, como ya tenemos que ir al final, José Ramón, perdone, es que como vamos a tener que ir terminando la tertulia, por intentar arrojar un poco de luz, ya más o menos ya vemos ese papel mojado en el que dejan esos presupuestos que no confían ni que se lleguen a llevar a cabo. ¿Dónde ven que podría tener ese inicio de recuperación real la economía española, o ya con estos presupuestos lo descartan para el año que viene? Por terminar, no sé, José Ramón, ya que está empezando. No, vamos, ¿cuál es la luz? La luz es precisamente el anuncio de las vacunas. De hecho, todos sabemos que la bolsa, el mercado bursátil, siempre actúa avanzando, actúa a priori, o sea, siempre espera las expectativas de casi 6 meses antes. Entonces, el anuncio de las vacunas lo que ha dado es una esperanza de algo que es importante, que es la vuelta a la movilidad de los seres humanos en todo el globo. Y no olvidemos que España es o el segundo o el tercer país en recepción de turistas. Claro, si la movilidad vuelve a la situación del año pasado o del anterior, pues acuérdense que hemos tenido en el año 2019 creo que 83 millones de visitantes. Claro, entonces esto es así. De hecho, ¿qué es lo que está pasando en Canarias? Que en estos momentos tiene, digamos, una situación de pandemia mucho más benéfica que otras partes de España. Pues que Canarias está recibiendo ahora los turistas de invierno y, hombre, no va a salvar la temporada del todo, pero tampoco va a ser una catástrofe total. O sea, en mi opinión, esta es la única cosa. No hay que confiar ni en Biden, ni mucho menos en Trump, ni siquiera en el gobierno español. Hay que confiar en que la vacuna y, por tanto, las empresas farmacéuticas trabajen bien, y luego la logística, porque hay que tener en cuenta que una cosa es fabricar la vacuna y otra es la logística. La vacuna de Pfizer necesita una logística de conservación a menos de 80 grados bajo cero. Claro, esta logística hay que prepararla. Si no la tenemos preparada, pues a lo mejor se fabrica la vacuna y vacunamos a otros países. Yo creo que este es el gran asunto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. El gran asunto es la logística para la vacunación. Y en este sentido, espero que se acabe con esa dualidad entre sanidad privada y sanidad pública. Por ejemplo, que ahora ha impuesto el gobierno, y evidentemente habrá que vacunar en hospitales privados, pero sobre todo hay que utilizar esa red tan capilar que son las 22.000 farmacias comunitarias. Hay que tener en cuenta que el 98% de la población tiene una farmacia a menos de 900 metros. Hay que utilizar esos centros sanitarios también para la vacunación, tal y como ya han previsto en otros países como Alemania o incluso algunos estados de Estados Unidos. Pues yo creo que con esto vamos a tener que dejar este tiempo tan interesante que nos habéis regalado esta mañana aquí en Negocios Televisión sobre el análisis de los efectos de la llegada de la vacuna al mundo real y poner fin a la nueva normalidad. José Ramón Pin, profesor del IES, y Juan Ramón Iranzo, economista, muchísimas gracias y esperamos tenerles en breve de nuevo aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Y encantado. Me alegro de volver a ver a Juan. Ese reencuentro, nos alegramos nosotros. De compartir tertulia. Bueno, les volveremos a juntar cuando quieran. Ya saben que esta es su casa y que pueden venir aquí a charlar las veces que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a José Luis Cava, analista independiente. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la semana pasada hablábamos del gran reseteo, entre otras cosas. A este fin de semana la revista Times también hablaba de eso. ¿Qué nos puede contar?
Bien, en principio esa es la variable básica fundamental a la que nos vamos a enfrentar. Es decir, pensemos que el sistema capitalista, desde que se abandonó el patrón oro, no ha parado de experimentar un declive monetario imparable, ¿no? Entonces ya el sistema ya no da para más. Hemos visto cómo los bancos centrales, con los programas de estímulos monetarios, que son ultra expansivos, no consiguen sacar a la economía de su depresión. Y ahora mismo con la pandemia, pues hemos visto cómo la economía ha terminado por hundirse. Entonces nos encontramos en un momento en el que las grandes élites ya querían implantar este gran reseteo, en el sentido de este gran reseteo o el gran reset está patrocinado, o el promotor es el Foro Económico Mundial, de las personas que se suelen reunir en Davos, ¿de acuerdo? Entonces estas élites mundiales quieren tomar el control de la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, con la excusa de la crisis y con la excusa sobre todo del miedo que tenemos todas las personas, pues entonces van a implantar o van a lanzar este proyecto de gran reajuste. Este gran reajuste va a afectar a la propia sociedad, va a afectar a las relaciones económicas y va a afectar a todos los frentes. Y el primer paso para que este gran reseteo progrese es que ganen los demócratas, porque prácticamente todos los gobiernos de izquierda de Europa, como los demócratas, están por que se implante este gran control sobre la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente estas elecciones a medio y largo plazo van a tener mucha influencia en este sentido. Pensemos que las monedas digitales es el primer paso en el camino del gran reajuste. ¿Por qué? Porque la economía no reacciona, la economía está en deflación, y aunque ahora en los Estados Unidos gane Biden o gane Trump, en esencia cualquiera de los dos va a provocar un aumento del gasto público, un aumento del déficit público y un aumento de la deuda pública. Y el Banco de la Reserva Federal, que es su banco central, va a inyectar más liquidez en el sistema. Luego nos encontramos que es más de la misma receta que hemos venido viendo hasta ahora, pero ahora con un plan de estímulo fiscal enorme. La diferencia entre demócratas y republicanos es la cantidad. Es decir, si gana Biden, pues el gasto fiscal será mayor, ¿de acuerdo?, que si gana Trump, ¿de acuerdo? De tal manera que probablemente si gana Biden hará más daño económico que si gana Trump, pero los dos van a hacer daño. Aquí se trata de elegir al menos malo o no elegir al peor, ¿de acuerdo? Y en cuanto a soluciones, nos encontramos que este plan de estímulo fiscal va a provocar que la economía se recupere durante 2 años, pero al cabo de los 2 años va a volver a caer en deflación, por una razón muy sencilla, porque estamos experimentando un tsunami demográfico. La población de más de 62 años, esa población que ya no trabaja, que está jubilada, está creciendo a un ritmo mayor que lo hace la población de menos del tramo de entre 20 y 60 años, que son las que trabajan. Luego, en principio, estamos abocados a esa situación de deflacionista. Y lo que quieren hacer unos y otros es alargar el momento en el que haya que hacer este gran ajuste. Pero un ajuste serio no van a hacer, va a ser imposible. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el mundo en los próximos años se encamine a la deflación, que lancen monedas digitales y que al final acabemos con un desorden monetario muy importante, muy significativo. Hablas de las monedas digitales, pero realmente, ¿qué puede pasar con ellas? No le he oído bien la pregunta. Has hablado de las monedas digitales del futuro, pero ¿qué puede pasar realmente con ellas en el futuro, como decimos? Bueno, es un futuro inmediato. En primer lugar, ya ha habido el Banco de Bahamas, ya ha lanzado la moneda digital. El Banco de China, el Banco Central de China, la va a lanzar a comienzos del año 2023. Después irá el Banco de la Reserva Federal y luego Europa. Ven ustedes que este fin de semana incluso Lagarde ya ha estado hablando de la moneda digital europea. Esta moneda digital europea sustituirá al papel moneda tal y como nosotros lo entendemos. Entonces el Banco Central nos abonará ahí el dinero. Por ejemplo, ellos hablan de una renta básica universal, ¿no? Se está hablando ahora, que ni es básica ni es universal. Pero bueno, ellos utilizan ese eufemismo para vender bien la moto y que la gente les vote. Entonces esta renta básica universal nos la abonarían en nuestra tarjeta de monedas digitales, ¿de acuerdo? De tal manera que ellos nos podrían poner incluso la fecha en que podíamos gastar ese dinero. Automáticamente, cuando nos den las tarjetas digitales, ese va a ser un euro que va a llevar identificada el Banco Central que lo ha emitido y pondrá en el nuestro España. Ellos van a tener un control estricto y total de lo que hacemos con nuestro dinero. ¿Me explico bien? Y la excusa que van a utilizar para lanzar las monedas digitales es que se va a poder luchar mejor contra el terrorismo y contra el fraude fiscal, que también es verdad. Y eso les va a servir como propaganda para lanzar esta moneda digital. Imaginemos que en un momento determinado al Banco Central Europeo le interesa, o por consecuencia de las tensiones de Target 2, Europa se parte en dos, entre los países del norte y los países del sur.
En ese caso concreto, nuestros euros que llevan en el código de la moneda la palabra España o la palabra Italia, tendremos un euro débil, mientras que los países del norte les pueden poner un euro fuerte. El control puede ser absoluto, de tal manera que si usted no se pone la vacuna que en un momento nos impongan, pues pueden pararnos, impedirnos gastar dinero, porque el control que tendrán sobre nuestras operaciones y nuestro dinero será absoluto. ¿De acuerdo? Este es el problema fundamental con la moneda.